mayoría, bueno, por ese motivo. Bueno, ustedes saben que en la actualidad se están utilizando en medicina nuclear mucho las imágenes híbridas. Las imágenes híbridas hacen relación a imágenes anatómicas, tanto resonancia más unidas, digamos, a la parte funcional, que sería la utilización, digamos, las imágenes funcionales que nos permiten evaluar procesos celulares o moleculares, y las imágenes anatómicas y funcionales nos van a dar lugar a la fusión o a las imágenes híbridas, que pueden ser lo que ustedes pueden escuchar, que nosotros llamamos, por ejemplo, el SPECT-CT o el PET-CT. Bueno, como la parte molecular, digamos, de medicina nuclear, como la evaluamos, tenemos dos formas. Por un lado, la cámara gamma, la parte, digamos, convencional de la medicina nuclear, que utiliza la radiación gamma que emite el paciente y es captado por estos detectores. Y por otro lado, el estudio de PET. Paren que acá me aparece, hay una cosa que no la puedo sacar. Dale a ocultar ahí abajo. Ah, pero es que no me aparece el mouse. Sí, te aparece. Nosotros lo vemos. Ah, pero yo lo muevo y no me... Ay, Probá a poner ahí abajo en el cuadrito ese ocultar en azul. sí, lo veo, pero no puedo. A ver si... Ah, ahí va, perdón. Ay, lo que pasa es que no veía la mitad, sino. Bueno, y por otro lado tenemos las imágenes entonces de PET, en donde los radiotrazadores son, en este caso, para PET, digamos, partículas beta positiva, que, bueno, cómo funcionaría, se aniquilarían, digamos, con un electrón, y eso daría lugar a dos fotones que van a ser en 180 grados, dos fotones de, bueno, 511 Kev, no importa, cuestión que eso va a ser lo que nosotros vamos a detectar en el PET y lo que va a dar lugar, digamos, a la imagen. Bueno, dentro de, entonces, de neurotrazadores que podemos utilizar para evaluar, por un lado tenemos aquellos para evaluar perfusión, por otro lado podemos utilizar para evaluar metabolismo, que es la FDG. Por otro lado, bueno, en una de las enfermedades más conocidas, el Alzheimer, tenemos diferentes radiotrazadores para evaluar beta-amiloide y proteína tau. Por otro lado, podemos evaluar Parkinson, diferentes neurotransmisores, y bueno, ahora vamos a ver un poco en cuanto a la enfermedad oncológica, para la detección, digamos, de radionecrosis o recurrencia de enfermedad. Esta imagen me pareció interesante. Esta es una imagen hablando de perfusión, ¿no? Fíjense a la izquierda, es una imagen vieja, digamos, que se hacía antes, imágenes planares, para ver una perfusión cerebral normal, en donde el paciente se coloca bajo cámara, se le inyecta el radiotrazador, y se ve cómo llega, digamos, esa perfusión en los primeros segundos al cerebro, y luego más abajo, imágenes estáticas, en donde, bueno, ya se ve bien, digamos, la perfusión a nivel cerebral. Pero fíjense a la derecha, antes se utilizaba esto para evaluar muerte encefálica, ahora, bueno, hay otros métodos, el Doppler y demás. Pero fíjense a la derecha, donde, digamos, no hay perfusión. Bueno, es el mismo paciente, lo único que digamos, donde va a haber perfusión es en cuanto a la cartílago externa, por eso ustedes van a ver, se ve el cuello, a nivel de la mucosa nasal, pero el resto, digamos, o el cuero cabelludo también, pero el resto, digamos, no tiene perfusión, y eso nos hablaba de muerte encefálica. Obviamente ahora ya no se hace más, pero bueno, antes se utilizaba. Bueno, los radiotrazadores que tenemos para utilizar para SPEC en relación a perfusión son el HMPAO y el SD. Con esos hacemos, o sea, el HMPAO la verdad que no lo utilizamos nosotros, utilizamos el SD, pero lo utilizamos. Obviamente, bueno, las imágenes de SPEC tienen menos resolución que el PET. Para el PET podemos utilizar perfusión. Por un lado tenemos el oxígeno 15 agua y el nitrógeno amoníaco, que evalúan, digamos, perfusión regional. El tema es que estos radiotrazadores tienen una vida media muy corta. Fíjense que el oxígeno 15 tiene 2 minutos de vida media y el otro tiene 9 o 10 minutos, por lo cual vamos a necesitar tener un ciclotrón cerca para realizar un estudio con esto. Oxígeno 15 agua, la verdad que no se hace acá. No sé si lo harán en FLENI o en algún
lugar donde hacen neuro, pero el nitrógeno 13 amonio sí se utiliza para evaluar más que nada perfusión cardíaca. Bueno, esto es un SPEC normal. Es un SPEC normal. Este es un protocolo, quise decir, perdón, de SPEC, de perfusión. Nosotros vamos a citar al paciente, el paciente va a acostar, le vamos a colocar una vía, vamos a apagar todas las luces, vamos a evitar, digamos, que tenga cualquier tipo de estímulo. Va a reposar durante 15 minutos, al cabo de 15 minutos vamos a entrar a la habitación, vamos a inyectar el radiotrazador, vamos a mantener al paciente en reposo 5 minutos más, vamos a hacerlo esperar, ahora les cuento por qué, 20 minutos y después vamos a tomar la imagen. La cuestión de acostar al paciente, apagar la luz y demás es evitar cualquier tipo de estímulo que pueda tener el paciente y evitar que cuando nosotros inyectemos el radiotrazador se dirija a esa zona. Por ejemplo, si el paciente está con los ojos abiertos y la luz prendida, puede, por así decirlo, el occipital y tener una mayor perfusión a nivel occipital y dar una imagen que no queremos. Y la espera, digamos, de esos 20 minutos es porque necesitamos el lavado, digamos, nosotros administramos el radiotrazador y lavar todo el resto, digamos, el background para de forma adecuada, por eso es ese tiempo. Esto sí es un SPEC normal. Bueno, el SPEC es como la tomografía, tiene cortes en axial, coronal y sagital, y abajo es una fusión de, bueno, la tomografía, la parte molecular, digamos, y el SPEC-CT. Esto es, por ejemplo, el caso de una demencia frontotemporal, en donde van a ver la hipoperfusión, fíjense ahí abajo. Claro, yo no me veo la flechita, o sea que no les puedo marcar, pero ahí en las imágenes de abajo, fíjense el frontal, la hipoperfusión que tiene, y a nivel de los temporales también. Es una lástima que no les puedan marcar. Bueno, esta en la enfermedad de Alzheimer, fíjense la hipoperfusión que hay a nivel parietotemporal bilateral. Generalmente se la describe así, como hipoperfusión parietotemporal bilateral, pero digamos, lo que sea asimétrico, que sea obviamente un patrón parietotemporal, pero asimétrico como en la imagen de la derecha donde ven esa hipoperfusión parietotemporal izquierda. Hablando también un poco de demencia multiinfarto, estas no tienen un patrón característico, sino que hay múltiples áreas, digamos, de hipoperfusión, o sí pueden seguir, digamos, una hipoperfusión en relación a una arteria, como en el caso de este que vemos acá a nivel parietal izquierdo, en relación a la arteria cerebral media por una ACV. Otros patrones, digamos, por abuso de sustancias o en VIH, que tienen un patrón similar, son áreas de hipoperfusión moteadas, especialmente a nivel frontal, parietal temporal, y también puede haber a nivel de los ganglios de la base, y también podemos encontrar áreas, como ven en el HIV señalado, dice L, y al lado una flechita, en frontal tiene un área como de aumento de actividad, digamos. Bueno, en relación, todo eso a perfusión. En relación a metabolismo, tenemos la FDG, bueno, esto lo evaluamos obviamente con PET. El análisis que hacemos de estas imágenes puede ser un análisis cualitativo o visual, digamos, comparando las diferentes estructuras, o dependiendo también de qué es lo que estemos buscando, si sea una demencia o por ejemplo, algún tumor. Entonces, en relación a eso, hacemos la relación, digamos, de la perfusión, del metabolismo, qué sé yo, occipital, parietal, lo que sea, en relación al tumor. O sea que ahí es un análisis cualitativo y ver las áreas, digamos, de hipometabolismo, o cuantitativo a través del SUVmax. O también podemos utilizar diferentes software para cuantificar. El tema de estos software es que ustedes saben que utilizan cerebros de una población normal, media. Depende de lo que nosotros estemos buscando. A veces, no sé, los pacientes tienen un rango etario y quizá nuestro paciente, no sé, tiene 80 años y no entra dentro de este software, digamos, de la base de datos del software. Por lo cual, siempre tener en cuenta, digamos, más allá de lo que diga la clínica y la impresión, ¿no? Bueno, hay mucha correlación entre la perfusión cerebral, digamos, y el metabolismo, por lo cual, bueno, tienen patrones similares, en el caso también de la demencia frontotemporal,
fíjense el área de hipometabolismo a nivel frontal y en los temporales. Bueno, una demencia, una enfermedad de cuerpos de Lewy, que tiene un patrón que va a ser similar al Alzheimer, digamos un patrón parieto-temporal, y agrega un hipometabolismo a nivel occipital, que atrás tiene bastante hipometabolismo y es la causa, digamos, de las alteraciones visuales de estos pacientes. Bueno, en la enfermedad de Alzheimer, también esto en relación, ¿no?, a FDG estamos hablando, el hipometabolismo que tiene a nivel parietal bilateral ahí con las flechas. Bueno, y fíjense este gráfico que interesante, nos habla de diferentes biomarcadores en relación a las estadiajes de la enfermedad, y fíjense lo que nos habla de que hay, si se fijan, digamos, arriba a la izquierda, en las barritas, hay diferentes biomarcadores, como por ejemplo el beta-amiloide y la proteína tau, que se van a detectar hasta 10, 20 años antes de que el paciente se manifieste con clínica. Entonces, fíjense, un paciente con cognición normal, ya podemos detectar estas proteínas, y a medida que va pasando, el paciente tiene deterioro cognitivo leve o demencia, se va a ir manifestando la alteración estructural del metabolismo, en donde cuando ya el paciente tiene hipometabolismo, en relación, digamos, al FDG, hipometabolismo, ya el paciente, digamos, tiene daño neurológico. No obstante, hay otros biomarcadores que nosotros podemos utilizar. En relación a esto, vamos a hablar un poco de la enfermedad de Alzheimer, 2 o 3 cositas interesantes o a decir. Son, bueno, que saben ustedes, la demencia más frecuente, 1 de cada 2 individuos mayores de 80 años va a desarrollar la enfermedad. La fisiopatología está en relación al depósito de la placa extracelular de amiloide, y las marañas neurofibrilales de la proteína tau hiperfosforilada. Y como dijimos recién, estos biomarcadores pueden preceder a la sintomatología en 10 a 20 años, y esto nos da lugar a 3 estadios de la enfermedad. Uno que es el presintomático, el deterioro cognitivo leve y, bueno, la demencia. Entonces, ¿cuándo podemos buscar por PET la acumulación de una placa amiloide? Bueno, en el caso que queramos confirmar o excluir un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, hacer un diagnóstico diferencial entre lo que es la enfermedad de Alzheimer y, por ejemplo, la temporal, porque sabemos que también tienen depósito de proteína tau, y en el diagnóstico temprano de la enfermedad de Alzheimer. Sus indicaciones en los trastornos cognitivos son, bueno, el deterioro cognitivo leve, persistente o progresivo, cuando se tiene una presentación o una clínica típica, o en menores de 65 años. Pero no está indicado antes, bueno, de que se haga el diagnóstico clínico, cuando ya la enfermedad tiene una clínica o manifestación típica, bueno, determinar de gravedad de enfermedad, usos médicos, qué sé yo, selección de personal, o en pacientes asintomáticos. ¿Y por qué no está en pacientes asintomáticos? Porque a los 60 años el 12% tener el depósito de beta-amiloide, cuando tengamos 70, a los 70, el 30% de la población va a tener depósito, y a los 80 el 50%, por lo cual, nada, en pacientes asintomáticos, pues, en pacientes normales, quiero decir, que no van a desarrollar nunca la enfermedad, puede haber también depósito, por lo cual no estaría indicado. Y por otro, en asintomáticos tampoco, porque no existe una droga modificadora de la enfermedad, por lo cual vamos a hacer un diagnóstico de algo que puede tener posteriormente, digamos, ¿cómo se dice? Socialmente, digamos, el paciente se va a deprimir o lo que fuera, no me salen ahora las palabras, por lo cual no tendría sentido no vamos a modificar su enfermedad, por lo cual no tendría sentido hacer el diagnóstico. Estos son los radiotrazadores que se utilizan en PET para la detección de la beta-amiloide. Arriba de todo, el carbono 11-PIP, ese es el que se utiliza en FLENI, y el 18-fluor-fluor-betapir es el que se utiliza actualmente en CEMID. Fíjense que, bueno, el carbono 11-PIP, el carbono 11 tiene ¿no? Tiene una vida media de 20 minutos, por lo cual necesitas también tener un ciclotrón cerca, no en el servicio, pero digo, donde estás trabajando, tiene muy corta vida media. Y, bueno, el flúor 18, que es la vida media del flúor de 110 minutos, por lo cual, bueno, se puede hacer.
Bueno, esos dos radiotrazadores entonces son los que se utilizan. En relación al trabajo que les había mostrado hoy cuando empecé a hablar de la enfermedad de Alzheimer, que es una publicación hecha por Flenny, me pareció muy interesante mostrarles esta tabla en donde, bueno, evalúan pacientes a los cuales le hicieron carbono 11 PIB con, bueno, 18 FAP 1451 para detección de proteína tau y FDG. Y fíjense el primero, cuando el paciente tiene, digamos, diferentes diagnósticos, la idea es ver los diferentes diagnósticos diferenciales o los diagnósticos a los cuales arribamos con estos al evaluar, digamos, con estos 3 radiotrazadores. Fíjense la primera, el paciente que tiene un depósito amiloide negativo, con tau negativo y FDG negativo, bueno, ese es un cerebro normal. Aquellos pacientes tanto amiloide positivo como en el que le siguen el tercero, amiloide y tau positivo, pero no tienen hipometabolismo. Estos son pacientes que, bueno, podrían ser enfermedad de Alzheimer presintomáticos. Aquellos que tienen los 3 radiotrazadores positivos, fíjense ahí el depósito a nivel cortical, en el amiloide en todo el cerebro, y fíjense el tau a nivel posterior y el hipometabolismo posterior, eso sería una imagen típica de enfermedad de Alzheimer. Después tenemos otros, los últimos 3, en donde, bueno, podría ser amiloide negativo, con tau positiva y sin alteración a nivel de la FDG, también podríamos verlo en enfermedades degenerativas no Alzheimer, o tau y amiloide negativo con sí hipoperfusión, hipometabolismo, también sería una enfermedad degenerativa no Alzheimer, y bueno, con tau positivo o el hipometabolismo, también otra como en las que vimos de la demencia tau. Bueno, ahora hablando un poco de neurotransmisores, y acá, bueno, la enfermedad de Parkinson, ustedes saben que esto se debe a degeneración de las neuronas dopaminérgicas nigroestriales, y eso va a ser por lo cual el paciente, por esta degeneración, por lo cual el paciente va a tener de bradigo, hipocinesia, rigidez o temblor, además de los otros trastornos como son el autonómico con hipotensión ortostática y demás, y alteraciones cognitivas y conductuales. Nosotros tenemos, se utilizan tanto en SPEC como en PET, podemos evaluar esta enfermedad. En relación al SPEC, lo que tenemos es, bueno, ustedes acá ya ven, digamos, tenemos la neurona presináptica, la postsináptica y cómo se va transformando, ¿no? La dopamina, se almacena en las vesículas y luego se elimina o sale de la neurona presináptica. Bueno, aquí en estos transportadores de dopamina podemos utilizar lo que nosotros usamos, que es el 99 TRODAT, y bueno, eso es un radiotrazador que utilizaríamos en el caso de SPEC. Y en el caso del PET, bueno, la conocida 18-fluordopa, que no es dopamina en ese caso, sería un precursor que es dopamina, y bueno, que posteriormente sí se transformaría a dopamina. O sea que en esas dos partes, digamos, de la vía, utilizaríamos estos radiotrazadores. Esto es arriba una imagen, digamos, comparación de SPEC y PET. Obviamente el PET tiene mejor resolución. Bueno, en los dos casos, digamos, son enfermedad de Parkinson avanzada. Ahora vamos a ver el patrón, pero quería mostrarles en relación a la resolución de los estudios. ¿Cómo hacemos los estudios? Bueno, administramos la fluordopa, al paciente le damos un tiempo antes carbidopa, con el objetivo de bloquear al aromático, como dice ahí al aromático aminoácido descarboxilasa. La intención es que a nivel periférico el L-dopa no se transforme a la dopamina, entonces nos llegue mayor concentración, digamos, del radiotrazador a nivel del sistema nervioso central, que es lo que... Bueno, estos serían imágenes. Este ruido es Lili haciendo el café, perdón. Estas imágenes es arriba, digamos, un control normal, en donde vemos, bueno, los cuerpos estriados, donde, bueno, ustedes ya saben que está conformado por el caudado y ¿cómo se llama? El núcleo lenticular, que sería el putamen y el globo pálido. Y, bueno, eso sería, las de arriba sería en imagen normal,
y los de abajo serían, si se fijan, en una enfermedad temprana, de la enfermedad de Parkinson, en donde el patrón es se empiezan a borrar como las colitas, digamos, es dorso caudal, y bueno, en la imagen del medio, el Parkinson moderado y severo, como se va a perder la forma del cuerpo estriado, vamos. Bueno, en enfermedad oncológica, nada, por un lado la FDG, la realidad que, por ejemplo, cuando tenemos un tumor primario, fíjense acá, un cáncer de pulmón, con metástasis cerebrales, nosotros podemos ver las metástasis, no obstante, si se fijan, la verdad es que el metabolismo cerebral o sea, tiene captación, digamos, a nivel cerebral por el radiotrazador, por lo cual se hace bastante dificultoso evaluar las metástasis, pero las vemos. Y por otro lado, bueno, lo que les decía al principio, la diferencia entre radionecrosis versus recidiva, hay varios radiotrazadores que se pueden utilizar o que han mostrado utilidad. En el caso de la izquierda, ustedes ven, bueno, la F-Dopa, porque la F-Dopa tiene dos, yo les mostré una vía de metabolismo, la otra es la transformación a melanina, y por eso se utilizaría, digamos, en aquellos pacientes con melanoma metastásico. Y bueno, fíjense, nada, la captación que tiene y la ausencia de captación, digamos, de fondo en relación a la FDG. Y por otro lado, el carbón 11-metionina, que también sería útil, digamos, en los gliomas de alto grado. Estos son pacientes operados o que han tenido irradiación, y fíjense la diferencia, digamos, con el fondo que tiene y donde están las flechitas, la recidiva. Y fíjense en este también es la fluortimidina. Fíjense, bueno, las resonancias en la imagen de la izquierda, el realce que tiene, y en esta imagen, fíjense, el C es la FDG, donde detecta la recidiva, pero la realidad es que es bastante dificultoso en relación al fondo, y la fluortimidina como la detecta de forma clara, digamos. Y la imagen de la derecha es un glioblastoma multiforme, bueno, operados con quimio y rayos en ambos ejemplos. Y fíjense la de la derecha, también en la resonancia, no obstante, ni en la FDG ni en la fluortimidina muestran captación. Así que, bueno, esos radiotrazadores que les mencioné tendrían utilidad. Bueno, para hablar, son dos palabras de esta sola diapositiva de epilepsia, nosotros no tenemos, no hacemos. A la izquierda tenemos el PET con FDG, que habla de un hipometabolismo, y a la derecha las imágenes de SPECT, como dijimos en perfusión, podemos usar el HMPAW o el SD. Lo único que les quería mostrar de esto es que nosotros cuando el paciente tiene epilepsia, ustedes saben que estos estudios generalmente los piden cuando hay no se correlaciona, digamos, la resonancia con el electroencefalograma, y generalmente en esa situación piden estos. Y que tenemos dos formas de hacerlo, el interictal y el ictal. El interictal es cuando el paciente no tiene, digamos, las convulsiones, y lo importante de esto es que en ese caso nosotros buscamos hipoperfusión. Ahora, si el paciente tuvo una convulsión, en Fleni lo han hecho, o en Favaloro también, generalmente los internan a los pacientes, los controlan con cámaras, y cuando el paciente tiene el episodio convulsivo, se inyecta el radiotrazador y luego se lo pone bajo cámara. Y entonces, en estos casos, lo que nosotros buscamos es la hiperperfusión, el aumento de la perfusión, digamos. O sea, que se buscan, dependiendo del momento en el que esté el paciente, dos cosas distintas. Bueno, y lo último, para hablar un poco de la dinámica del líquido cefalorraquídeo, generalmente, o las dos principales indicaciones son la hidrocefalia normotensiva y la fístula del líquido cefalorraquídeo. Esto es cómo hacemos nosotros los estudios, una dinámica de cefalorraquídeo normal. Nosotros hacemos una punción lumbar para administrar el radiotrazador, que en este caso, bueno, administramos DTPA. El paciente lo mantenemos en reposo y hacemos unas imágenes tempranas a las 2 horas, y el objetivo de esto es ver que el radiotrazador ascienda hacia, digamos, hacemos imágenes tardías a las 4 horas, que lo que buscamos, digamos, es, bueno, que el radiotrazador vaya hacia las cisternas basales y los ventrículos laterales, mostrando esta imagen en tridente que ven ahí,
y las imágenes de 24 horas que el radiotrazador debería dirigirse hacia las convexidades cerebrales. Esto sería un estudio que ven acá, normal. Hay otros, en otros lugares hacen otros protocolos, solamente hacen el tardío y las imágenes de 24, pero las imágenes de 2 horas son interesantes, muy importantes, para detectar justamente este ascenso que sea normal y no incorrecto, digamos. Bueno, este es una hidrocefalia normotensiva. Fíjense la diferencia en las imágenes. Generalmente, siempre hacemos anterior, posterior, lateral derecho y lateral izquierdo, y fíjense las imágenes de arriba, bueno, el radiotrazador asciende, la segunda fila se ve la imagen que les conté en tridente, los ventrículos laterales y las cisternas basales, pero fíjense que en las imágenes de 24 horas, a diferencia de esta, que se ve bien el líquido hacia las convexidades cerebrales, la verdad es que tiene reflujo y no se lo ve. Esto sería, digamos, un estudio compatible, digamos, con una hidrocefalia normotensiva. Y por otro lado, bueno, podemos buscar entonces fístula del líquido cefalorraquídeo. Ustedes saben que esto puede ser, qué sé yo, porque el paciente haya tenido un traumatismo, un TEC, puede ser posquirúrgico o también puede sospecharse en el caso de hipotensión del líquido cefalorraquídeo. Y generalmente hacemos imágenes de cuerpo entero. Fíjense cómo el radiotrazador primero no ascendió, como les puse ahí, ascenso incompleto en relación a las imágenes que vieron recién. Fíjense que ven las siluetas renales y la vejiga de forma precoz, por lo que no deberíamos verlo. Eso nos habla de cuando se ve de forma precoz, tenemos que pensar en que puede haber una fístula. Y bueno, las otras imágenes a nivel ahí lumbar y sacro, esas imágenes no son normales. Ahora vamos a ver el SPECT. Y lo otro que les quería mostrar es a la derecha, cuando el paciente tiene otorrea o, bueno, también secreción por la nariz, solemos darle algodones, los cuales se van a colocar en la nariz y los oídos, y luego los vamos a evaluar. En este caso no hay captación, digamos, no hay una imagen visible, pero los ponemos bajo cámara y si habría actividad, eso nos da una pauta, digamos, de una fístula. Bueno, y de la misma paciente que vimos recién, las imágenes en donde, bueno, ahí se ve la acumulación patológica a nivel lumbar en las raíces del E4 y L5 y las primeras vértebras sacras. Bueno, eso es todo.